Cada día nos renovamos y reinventamos para poder ajustarnos a su tiempo y espacio. México Prioridad. Gracias a nuestros colaboradores, tenemos hoy la barra programática más variada e importante de la red. Y eso lo hacemos pensando solamente en usted. México Prioridad. A la vanguardia en radio online. La extensa barra programática le ofrece más de 50 opciones para cada estado de ánimo. Navegue en México Prioridad cuando usted lo desee. México Prioridad cumple 4 años al aire, transmitiendo contenido inteligente para un público exigente. México Prioridad les agradece su preferencia y vamos por más. Este programa es presentado por Carafe Vinos Personalizados. Regala una botella de magnífico vino tinto con tu etiqueta personalizada. Llámanos al 225-2783 o visita www.carafepuebla.com.mx. Y Tecno Machines, máquinas expendedoras automáticas. Inicia tu propio negocio de forma automática. Teléfono 22 21 no te sobra el dinero? 54 ¿Se te va la lana 92. Como agua entre los dedos? ¿Hace cuántas quincenas no te sobra el dinero? ¿Se te va la lana como agua entre los dedos? ¿Te sientes culpable porque no pudiste llevar a tu novia al cine? No te preocupes más, aquí tenemos los mejores tips, recomendaciones y consejos para tu bienestar financiero. Esto es Billetera Saludable con José Luis Sarabia y Edgar Bartolo. Las deudas propias y ajenas son cosa del pasado. Comenzamos. No sabes qué gusto me da estar nuevamente en contacto contigo. Bienvenido a tu programa Billetera Saludable, como cada lunes. Ya estamos listos para platicar acerca de finanzas personales, acerca de dinero, pero de una forma práctica, de tal manera que, como dice el nombre de este programa, pues tengas una billetera saludable. Te saludo con muchísimo gusto desde la capital poblana, desde la hermosa Puebla de Los Ángeles. Agradezco infinitamente a mi casa México Prioridad por la oportunidad de compartir contigo estos momentos. Yo soy Pepe Sarabia y vamos a compartir durante los próximos 50 minutos pues algunas recomendaciones. Mira, ya se viene el regreso a clases y bueno, algunos ya están en la escuela, pero con ello también se vienen un montón de gastos, un montón de pues temas ahí que resolver con respecto a la economía. Y no podíamos dejar de lado esta situación en este programa, así que no te despegues porque hoy te voy a dar seis recomendaciones que los expertos mencionan precisamente para esta época de regreso a clases. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos lograr que esta temporada pues no sea catastrófica para nuestro bolsillo? Déjame recordarte nuestras vías de comunicación a través del Facebook, que es Billetera Saludable. También mi Twitter, que es @pepe_sarabia, y si quieres echarnos una llamadita también puedes hacerlo. El teléfono en cabina es el 232-0856. Pues bien, vamos a ver, como te platicaba al principio, hoy vamos a ver dos temas. Uno, el que tiene que ver con respecto a esto del regreso a clases, pero también vamos a darle un poco de continuidad al tema de la semana pasada, porque la verdad es que nos quedamos bastante picados con esto de los contextos financieros y en cuál encajamos, porque aparte de contextos financieros hay ciertos patrones de comportamiento también con respecto al dinero. Igual no nos hemos dado cuenta de lo que estamos haciendo con nuestra quincena o con nuestro cheque mensual mes tras mes. Bueno, hoy lo vas a descubrir, hoy vas a descubrir en qué patrón financiero te encuentras. Pero bueno, para todos aquellos que, pues sí, el chamaco ya entra a clases la próxima semana y pues se vienen los gastos y todo. Ahí te van algunos consejos rapidísimo que nos da la Conducef para todos aquellos que están en esta circunstancia. Número 1, pues deshacerte de los hábitos. Dicen que te conviertas en un papá, en una mamá previsora. Digo, ya sabías que pues ahorita entraban a clases, entonces hoy se publicó la lista oficial de útiles, así que pues empezarle, papá, de una vez, ¿no?
evitar hacerlo con prisas, evitar hacerlo a última hora, porque lo único que vas a lograr es que vas a encontrar las cosas más caras, te vas a encontrar a medio mundo queriendo comprar lo mismo y pues vas a terminar gastando de más. Número 2, nos recomienda la Conducef que hagas una lista. Antes de comprar cualquier cosa, revisa qué artículos del ciclo escolar anterior puedes volver a utilizar. Enseñar a tus hijos a valorar lo que tienen y no dejarse llevar simplemente por la moda o por lo que ahorita se puede utilizar. Bueno, hay que ver qué del ciclo escolar anterior sí se puede reutilizar. Número 3, dicen también, pues sé un ejemplo para tus hijos, ¿no? Si tú les estás diciendo que reciclen, que reutilicen, pues tú también, ¿no? Y hay que empezar a fomentar pequeños hábitos del ahorro, incluso cosas tan sencillas como no tardarse 2 horas al bañarse, ¿no? Como desconectar los aparatos electrónicos, como ahorrar en ese tipo de cosas. Bueno, si tus hijos ven que tú lo haces, créeme que ellos poco a poco se van a dar también cuenta de ello y van a caer también en una cultura de ahorro, ¿no? Número 4 en las recomendaciones es cuidar tu salud, también acorde a tus recursos, pues trata de, sobre todo mamá, pues prepara el desayuno, ¿no? Mándalos ya comidos a la escuela, ¿no? De tal forma que ellos, aparte de que los nutres mejor, te aseguras más de lo que tienen, etcétera, pues ya no gastan en tantas porquerías, ¿no? Número 5, no salgas a las prisas, hombre. Yo sé que la ciudad de repente está medio desquiciada y ahorita aquí la de 6 de septiembre están trabajando y en la autopista también y bueno, pero las prisas, eso de andar con prisas para llevar al chamaco a la escuela, pues hace que vayas en friega, te presiones, andes buscando rutas alternas y gastas más gasolina, ¿no? Por correr, etcétera. Entonces, si tú planeas tu ruta, si tú tienes un camino claro de cómo moverte en la ciudad para ir a dejar los chamacos, ir al trabajo, todas las actividades que tengas que hacer, bueno, vas a hacer rendir mucho más el combustible de tu vehículo. Y número 6, en estas recomendaciones que tiene la Conducef para todos los padres de familia cuyos hijos ya van a entrar a la escuela, es mucho cuidado con los meses sin intereses, por favor. Si tienes contemplado comprar algún tipo de artículo tecnológico como una tablet, una computadora, trata de adquirirlos de contado. Y si lo vas a hacer a crédito, ten muy presente, por favor, cuál es tu capacidad de pago, cuáles son, si realmente es a meses sin intereses, a cuántos es, checa las condiciones con tu banco de tu tarjeta, si realmente va a ser así, cuánto tienes que pagar y proyéctalo, planea, ¿no? Revisa si realmente vas a poder pagar esa cantidad en el tiempo que te queda. De otra forma, si ahorita no estás sufriendo, pues vas a sufrir dentro de medio año y también te van a caer la Navidad, te van a caer los Reyes y de todo, ¿no? Saludo con muchísimo gusto también a mi compañero y amigo con quien comparto este espacio, Edgar Bartolo. ¿Cómo te va, Edgar? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo ves las recomendaciones de la Conducef? No tienes chamacos, pero... No, todavía. Pero se escuchan bastante elocuentes. Sin embargo, creo que son recomendaciones que cada año vamos escuchando y que cada año vamos evadiendo poner en práctica. Es lo más importante, porque la información puede estar ahí, pero ¿qué tanto de eso ponemos en práctica? Y es como que lo mismo con cada ciclo, ¿no? Ahorita es con la escuela. Claro. Pero cuando viene, no sé, la Navidad, pues igual, ¿no? Llegan las recomendaciones. Haz tu lista, checa cuántos regalos, etcétera, y otra vez llegan los Reyes y lo mismo, el 14 de febrero igual, ¿no? El cumpleaños de la novia también. Sí, claro, y tenemos algo muy chistoso, que eso es simplemente pura administración y presupuesto. Y realmente cuando no nos apegamos a situaciones como una buena administración de nuestro ingreso y un presupuesto adecuado, caemos en fallas año con año, tiempo tras tiempo, de gastar de más, endeudarnos, entrar en problemas de tarjetas de crédito y culpar a los demás, ya sea al ingreso o a las deudas, que son las que tienen la culpa de nuestra situación que vivimos. No, hombre, te vas como gordita en tobogán, porque empiezas con una y te sigues con el siguiente problema y el estrés y todo esto, ¿no? Pero bueno, ahí están las recomendaciones de la misma Conducef en este tiempo de regreso a clases. Y bueno, no te despegues porque vamos a hacer nuestra primera pausa del programa. Pero regresando, como te dije, vamos a darle continuidad al tema de la semana pasada, Edgar. Porque estuvimos platicando de los contextos y en cuál encajabas, en el pobre, en el clase media o en el rico. Pues hoy vamos a dar continuidad y vamos a ver cuáles son los patrones de comportamiento de cada uno de estos contextos.
porque a veces no sabemos lo que hacemos con nuestro dinero. Llegas al final de la quincena y ¿qué? ¿En qué se fue? Sí, claro, es lo más lógico cuando llegan y nos dicen, no, es que los pobres solo gastan y no ahorran y están esperando a que alguien les ayude y dicen, no, yo ¿cómo voy a vivir así? No, yo sí me preocupo, yo sí ahorro, pero ya cuando vemos realmente cuáles son los patrones, entonces ahora sí ya podemos identificar más claramente en dónde estamos. Ojo, que no hablamos de clases sociales, hablamos de tipo de pensamiento, de cómo se comporta tu pensamiento con respecto al dinero. Pues ya está, no te despegues para nada, porque seguro, otra vez, en alguno vas a encajar. No te despegues, ahorita regresamos. La billetera está en terapia intensiva. En un momento regresamos. La billetera se ha recuperado. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya de vuelta aquí en tu programa Billetera Saludable, como cada lunes platicando de finanzas personales. Y ahora vamos a darle de volada al tema porque luego nos gana el tiempo, Edgar. Sí. La semana pasada vimos los contextos. ¿Te acuerdas cuáles eran los contextos financieros? Claro, englobamos en 3 los contextos: pobre, clase media y rico. Ajá. Así de simple. Y decíamos que el pobre normalmente está esperando que otros le resuelvan sus broncas, ¿no? Sí, regularmente. Empezando por papá. Mamá, el gobierno. Ajá. El papá gobierno, la familia y finalmente si eso no jala, ¿qué podría jalar? Para una mentalidad pobre. ¿Comprarse un boletito de qué, Edgar? Ah, claro, de lotería. Pues sí. Es que es difícil. Y de ahí para el real, ¿no? Se supone. Efectivamente. Bueno, eso piensa el contexto pobre, ¿no? El clase media, decíamos, es lo que la mayoría de las personas hacemos hoy día, que es ir a la escuela, estudiar mucho, sacar una carrera, una maestría, un doctorado. Buscar un empleo. Buscar un buen empleo con buenas prestaciones y una vez que tiene uno dinero empezar a ahorrar o guardar dinero. A guardar el dinero, ¿no? Ya platicamos cuál es la diferencia entre guardar dinero y verdaderamente hacer un ahorro. Y finalmente decíamos que el contexto de los ricos, si bien también pueden empezar trabajando en un empleo, también pueden haber estudiado. El objetivo no es ahí jubilarse y quedarse ahí 30, 40 años, sino están pensando en generar capital o generar conocimiento para abrir un negocio propio o para invertir. Así es. Y piensan en cómo estar generando más y más dinero. Pues bien, hoy vamos a hacer un enlace con esos 3 tipos de contexto, porque así como vimos eso la semana pasada, también hay 3 patrones de comportamiento distintos. Y vamos a irlos analizando y vamos a ver cómo sí es cierto que en algún momento de nuestra vida cometemos alguno de ellos. O estamos estancados en uno específico. O nos quedamos ahí cíclicos, ¿no? Y no nos damos cuenta. Claro. Solamente vemos que no nos alcanza al final de mes, o no nos alcanza la quincena, la situación está bien difícil, la crisis, el peso, el dólar, tal. Bueno, vamos a empezar. Patrón de comportamiento financiero pobre. Ojo, bien importante otra vez, no es clases sociales. Aquí no hablamos de ningún tipo de discriminación. Simplemente es una forma de nombrar a la forma de pensar que tenemos con respecto al dinero. Así y empezando por el patrón de comportamiento pobre. Normalmente quien tiene una forma de pensar así, lo que hace en cuanto recibe cualquier tipo de ingreso, recibe un sueldo, y son de esas personas que les quema el dinero en las manos, ¿no? Que de inmediato lo convierten en un capricho, en un gasto directo. Por ejemplo, en la quincena, Edgar, el cine, ¿cómo están los cines en quincena? Llenos. Abarrotados, ¿no? Claro, los fines de semana también. No, los fines de semana, pero cuando hay quincena más, ¿no? Claro. Las tiendas departamentales, ¿no? Y hablamos de cualquier nivel, desde tiendas de todos un solo precio hasta Palacio de Hierro, Liverpool, lo que tú quieras, ¿no? Sí, claro, entender que un contexto financiero no se limita a la clase social. Obviamente que hay lugares donde repercute más o donde lo ves más claro. Pero si una persona que se crió con un contexto pobre estudia, consigue un empleo y ese empleo le da una capacidad económica superior o sumamente extravagante en comparación con donde él se crió, sin embargo, aunque sea diferente la capacidad económica, como se crió en un patrón pobre y no está acostumbrado a actuar de manera diferente, va a actuar de la misma manera. ¿Qué es lo que quiero decir? Si cuando estaba de este lado agarraba y no tenía dinero y con lo poco que le llegaba se lo gastaba de inmediato en satisfactores,
Cuando está de este lado y gana, no sé, 30, 40, 100 mil pesos, se lo va a seguir gastando en satisfactores. Pueden ser zapatos, celulares, una cantidad de cosas que tenemos en este mundo de hoy consumista que es increíble. Solamente va a cambiar el tamaño de los caprichos que se compran. Exactamente. Pero el comportamiento va a ser igual. Sí, ¿no? precisamente eso. Entonces llegas a, bueno, imaginemos una persona, gana su salario, lo recibe y normalmente compra un montón de estas cosillas, ¿no? Cuando tú visitas la casa de alguien, tú por lo que tiene en su casa te puedes dar cuenta qué tipo de patrón está siguiendo y qué tipo de contexto tiene con respecto al dinero. Cuando tú vas a una casa de una persona con un contexto pobre, con un patrón financiero pobre, vas a encontrar un montón de chácharas. Sí, literal, ya sean chácharas baratas o chácharas caras. Pero siguen siendo el mismo objetivo, son chácharas. Sí, y normalmente están ahí arrumbadas, ni se utilizan, son de estas cosas que compras y una vez y jamás la vuelves a utilizar. No, es que me hace falta un taladro nuevo. Sí, sí, una herramienta multiusos. El aparato para hacer ejercicios, tienes 5 y ninguno ocupas, pero te vas a comprar el nuevo porque te dicen que ese con 30 minutos, ahora sí vas a estar en forma. Sí, ¿no? Porque ese no tienes que hacer nada, nada más te sientas, te vibra todo y ya lo hiciste. Ahí vas, efectivamente. Y después termina arrumbado. De 2 semanas se termina arrumbado. Tienes toda la razón, los aparatos de ejercicio son de esos caprichotes que terminan siendo para colgar la ropa nada más, ¿no? Claro. Digo, eso sí tienes a lo mejor mucho dinero. Tienes poco, a lo mejor, pues ¿de qué está lleno a lo mejor tu casa? De películas piratas, de estos artículos de todo por un solo precio. Tienes un montón de esas chacharitas que están nada más estorbando en tu casa. No las utilizas en realidad, pero simplemente lo que hiciste fue deshacerte del dinero. Aquí, cuando hablamos de un patrón pobre, es bien importante que si nos identificamos dentro de él, además de darnos cuenta, entrar en conciencia, entrar también en que nos caiga el 20 de que necesitamos ayuda, y necesitamos realmente ayuda de importante, profunda, porque muchas veces el patrón pobre no es porque así sea, o porque yo quiera vivir pobre, ¿no? A veces es resultado de lo que hemos vivido a través de nuestra vida, ¿no? Si sí. A lo mejor de pequeño nunca tenía nada, es que siempre me decían que no había, siempre me decían que no me lo podía comprar mi papá, siempre, ahora que tengo, pues ahora yo sí me lo voy a comprar, me voy a dar todos los gustos que quiera, porque la vida es una, ¿no? Y entonces empiezas a creer firmemente en eso y gastas, ¿no? Y te vas con tus chavos también, porque no, que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, entonces les voy a comprar de todo. Y mamá, quiero esto, lo compras. Papá, quiero esto, lo compras. Y son una serie de factores que nos llevan a tener el resultado de un patrón de comportamiento financiero pobre, Edgar. ¿No crees? No es una sola cosa. Sí, efectivamente. Y tocas la parte más difícil de cuando hablamos de patrones de dinero. Es mirar hacia adentro e identificar qué estoy haciendo con el dinero realmente. Porque muchas veces nosotros podemos encontrarnos situaciones, digamos, parecidas a la nuestra y decir, es que yo soy diferente a él. Y en ese momento uno no se puede identificar y decir, sinceramente, sí, me estoy gastando mi dinero en puras chácharas. Ahora, si tú quieres saber si estás dentro de este patrón de comportamiento totalmente pobre, te voy a dejar una pequeña tarea. Vas a agarrar una hojita, Edgar, y vas a hacer una lista, vas a hacer un inventario de lo que tienes en tu casa. En serio, así. Como si fueras empresario. Ok. ¿No? Entonces haces un inventario de lo que tienes en tu casa. Como si fuera mi negocio. Ándale, como si fuera un negocio tu casa. Vas a hacer una lista de todo lo que tienes ahí y vas a ver si te acuerdas, anotar cuánto cuestan o cuánto te costó y literal es un tache una palomita si lo usas con regularidad hablamos de usarlo por lo menos una vez a la semana, el artículo, y un tache si no lo has usado en por lo menos 2 meses. Si lleva 2 meses ahí el artículo detenido, no lo has usado para nada, ¿sí? Y de tu lista la mayoría son taches, definitivamente estás dentro de un patrón financiero pobre. Automáticamente conviertes tu dinero en chácharas, en cosas que no necesitas, te quema el dinero de las manos, no sabes qué hacer con él y entonces prefieres deshacerte de él. Le tienes tanto miedo, y mucho ojo con lo que te voy a decir ahora, le tienes tanto miedo al dinero
porque prefieres deshacerte de él. Así está la cosa, así funciona, es lo que pasa con una mentalidad pobre, le tiene miedo al dinero. ¿Cuántas veces, Edgar, hemos escuchado de que no cargues mucha lana porque te vayan a asaltar? Sí, claro. Mejor que no sepan cuánto ganas porque pues la seguridad y te va esto, el otro, ¿no? Tenemos desafortunadamente muchas connotaciones negativas con el dinero, ¿sale? Que lo que genera es un comportamiento así, ay, espérate, me dijeron que es malo, entonces me voy a deshacer de él, inconscientemente, ¿sale? Y dices, pues mejor me compro algo, con tal de que vean que no tengo dinero. Mejor humilde, dicen, ¿no? Y gran confusión con la palabra humildad, que no tiene nada que ver con no tener dinero, ¿no? Pues ahí está, aguas, si estamos en un patrón financiero pobre, no va a haber sueldo que alcance, exactamente. Jamás, nunca vas a tener llenadera, ¿sale? Vamos a ver el segundo, antes de irnos a la pausa, de una vez empezamos con el segundo, ¿te parece bien, Edgar? Sí, perfecto. El patrón de la clase media, sale, recapitulando, el contexto de la clase media, ¿cómo era, Edgar? Estudia, después. Busca el empleo. Sí. Un excelente empleo. Sí. Y después ahorra. Ahorra, exactamente. Ahorra, ¿para qué vamos a ahorrar? Para cuando estés ya viejito, tu jubilación, ¿no? Exactamente. Para que no tengas que trabajar en ese momento. O dirían, ahorra para una urgencia. Nunca sabes cuándo está de más tener algo ahí guardado. Exactamente. Que no está mal el consejo, el tema es cómo lo hacemos, pero ahorita platicamos. Claro. Ok, el patrón de la clase media, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? También tienen un trabajo, tienen un negocio, lo que sea, tienen un ingreso, pero no lo convierten luego en chácharas, como lo hace el contexto pobre, o en caprichos, o en gustos, o en cosas, sino que lo que hacen es convertirlo en pasivos. Y ya vimos que un pasivo es algo que tú compras y a partir de ese momento empiezas a sacar dinero de tu bolsa. Por ejemplo, recibe su sueldo y cambia de plan de celular, o saca el nuevo iPhone a 24 meses, o agarra y da el enganche para un coche, o agarra el sueldo y compra unas vacaciones de viaje, ahora pague después. Este tipo de cosas en las cuales, el sueldo que tengo igual no me alcanza para comprarme todo el coche, pero sí para el enganche. Entonces lo que hago es comprar ese enganche y adquiero algo que de entrada va a valer menos a través del tiempo y voy a estar mes con mes haciendo un pago. Sí, eso es algo que tener en cuenta porque a diferencia de la clase del patrón pobre, son susceptibles a la deuda y ellos no tienen tantos paradigmas con respecto a la deuda. Un patrón pobre regularmente gasta en efectivo y sí le tiene mucho miedo a la deuda. Por favor, no la utiliza para nada. Sin importar la cantidad que gane de dinero, le tiene miedo a la deuda y maneja casi todas sus transacciones en efectivo. Pero un patrón de clase media, él es susceptible a la deuda y tiene problemas en cuanto a controlarla. Porque además una persona que está en un contexto financiero de clase media, normalmente tiene un empleo. Como está buscando el mejor empleo posible, normalmente tiene buenas prestaciones y en automático cuando tú tienes un ingreso y un pago por nómina, el banco te empieza parecen unas personitas que te ofrecen unos plásticos. Exactamente, unas tarjetitas así, no son de felicitación, no, son de crédito y te las regalan, literalmente te las avientan al buzón de tu casa si así quieres, ¿no? Todo con el poder de su firma, dicen. Exactamente. Entonces, como bien dices, está propenso a este concepto llamado deuda, que sin embargo una persona con contexto clase media no tiene aún la suficiente educación para manejar la deuda. Y entonces se deja llevar por la mercadotecnia, se deja llevar por lo novedoso, porque además como tiene un buen trabajo, sus compañeros ganan más o menos lo mismo, esa necesidad de encajar en un grupo, de estar a la altura, de oye, espérate, yo soy ingeniero, o ya estoy en una maestría, o ya estoy en un doctorado, pues tengo que andar en un coche más o menos, debo traer un celular respetable, debo traer cierta marca de ropa, debo comprar mis cosas en cierto lugar. Todo este tipo de factores hacen que la persona diga, chin, no me alcanza, pero tengo la tarjeta. Pero tengo al alcance esta deuda, y luego lo pago, no hay problema. Y mientras puedo proyectar esa imagen aparentemente exitosa, pero basada en una deuda mala. Una deuda mala que funciona de la siguiente manera. Tú tienes un crédito y tienes que pagar un interés. Una deuda mala es un interés que tú tienes que pagar, Edgar, con tu sueldo. Así es. ¿Sale?
Y así es como la gran mayoría de las personas con este patrón viven endeudados, toda la vida endeudados. Sí. ¿No? Y aplican la de Grecia, de pedir prestado aquí para pagar allá. Y si ya... Y pedir tiempo allá para pagar acá. Y así, ¿no? Y así se la pasan destapando un hoyo para tapar otro, ¿no? Sí, claro. Igualito que Grecia. Entonces, es una... Créeme que es de los tres patrones, creo que es el más peligroso de todos. Porque como bien decías, el patrón pobre sí aplica rajatabla el si no tengo dinero no me lo compro. Y si tengo, pero cuando llega, me lo gasto. Me compro todo lo que yo pueda. Así es. Al menos no se endeuda. Porque no sé cuándo vuelva a llegar. Ándale, exactamente. Al menos no se endeuda, pero la clase media sí se endeuda, ¿no? Y al no saber manejar la deuda, son estos intereses, son las tarjetas, son los bancos los que terminan volviendo la vida de una persona realmente complicada, estresada. Sí, se crea un hoyo financiero, un hoyo negro financiero, por así decirlo, donde se está yendo todo tu esfuerzo, todo tu trabajo y todo tu dinero. Y terminas trabajando para pagar para las tarjetas, ¿no? Sí, efectivamente. A cambio de haber tenido un satisfactor, ¿no? Ya sea haber estrenado tu auto, o haberte ido de vacaciones, o haberte comprado el último celular, que insisto, no es que esté mal, es solamente hay cómo hacerlo, y hoy lo vamos a ver también, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa, Edgar, no sin antes de recordarte que, pues si quieres mantenerte en contacto con nosotros, un comentario, un chiste, lo que quieras, una queja, un tema que te gustaría que tratáramos, ya no me alcanza para esto, para el otro, tú aviéntanos la pregunta y vemos qué podemos hacer, y si no lloramos contigo, no es cierto. Ahorita regresamos, estamos en Billetera Saludable. La billetera está en terapia intensiva. En un momento regresamos. La billetera se ha recuperado. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en tu programa Billetera Saludable, platicando acerca de finanzas personales. Y bueno, hoy tratando un tema que está continuando con lo que vimos la semana pasada de los contextos financieros, ahora hablando acerca de los patrones de comportamiento con el dinero. Si ya te identificaste en alguno de estos dos que platicamos, definitivamente necesitas hacer algo, ¿no crees, Edgar? Porque si no, tarde o temprano te va a cargar el payaso, con todo cariño a todos los payasitos. Sí, efectivamente tenemos que hacer algo porque los resultados están más que obvios. Las personas de contexto pobre regularmente no tienen dinero para cuando se suscita una enfermedad, una emergencia, lo que sea, regularmente no tienen ahorros. Y los de clase media regularmente la deuda se los come y los lleva a regresar a veces a su contexto pobre. Y curiosamente, cuando estás en el contexto pobre, le tienes miedo a la deuda, es lo que menos quieres hacer, todo te lo gastas, pero cuando viene esa emergencia, viene esa situación, pues terminas por caer en eso a lo que más miedo le tenías, ¿no? Que es endeudado. Entonces, imagínate una persona que de repente no tiene dinero, realmente no tiene dinero, y cae en alguna enfermedad complicada, de estas de diagnóstico difícil, pues es la vida, o tuya o de tu familiar. Sí, claro. Y terminas acercándote a una deuda o a un préstamo, o terminas vendiendo todo lo que te queda, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es algo muy importante. Regularmente las personas de estos dos niveles compran cosas o gastan el dinero en cosas que no retienen el valor del producto, no tienen un valor de reventa. En el caso de la clase, del contexto pobre, es que la clase media siempre me hace que me confunda con las palabras. Del contexto pobre regularmente tiene productos o cosas en su casa que tienen nulo o muy poco valor de reventa. Esos son sus satisfactorios reales. Cierto, tienes toda la razón. O sea, si quisieras recuperar el dinero que está ahí, no recuperas ni el 30%, incluso cosas que realmente no puedes recuperar nada. Sí, efectivamente. Regularmente, por ejemplo, en este caso me ha tocado ver situaciones en las que personas que son albañiles o que tienen un oficio de ese tipo tienen que empeñar sus herramientas
que son lo que tienen valor real en su en su patrimonio, para poder solventar una emergencia o lo que sea. Y cuando hablamos de clase media, sí compran satisfactores que pueden obtener un precio o que pueden tener un precio de reventa, pero igual el precio de reventa se va reduciendo con respecto al tiempo. Regularmente son personas que gastan en satisfactores de moda o de tecnología y que en realidad sí conservan el valor, pero conservan un valor reducido, a veces simplemente de recambio, por así decirlo. Se devalúan con muchísima rapidez. En cuanto sale la siguiente versión del teléfono más moderno de hoy, ya tronó el tuyo, ¿no? Y así sucesivamente. Me acuerdo que este fenómeno se empezaba a ver en los 90s, cuando empiezan a salir las consolas de videojuegos. Me tocó. Y sale el primero, ¿no? Y en cuanto empezabas a comprar los cassettes para jugar, ya te sacaban el siguiente. Y ya valió el que tenías, ya no lo podías usar, y así sucesivamente. Y como siempre uno quiere tener lo más nuevo, lo más moderno, pues terminas comprando más y más y más. Después de unos años lo único que tienes en tu casa es un montón de basura, un montón de chatarra, que a menos que seas de los clásicos, pues no te sirve para nada, ¿no? No puedes recuperar nada de ese dinero. Entonces, muy importante la reflexión, ¿no? ¿Qué compramos, no? Le digo mucho a los alumnos, cuando participamos en los entrenamientos, en el simulador financiero, es muy similar a la vida, ¿no? Y te pasan estas cosas. Puedes llegar a caer en alguno de estos patrones de comportamiento y comprarte puros caprichos, ¿no? Y normalmente el propio alumno llega a la reflexión y dice, bueno, es que no quiero gastarme dinero, yo quisiera invertirlo, ¿no? Sin embargo, cuando lo hacen en la práctica, terminan gastándolo otra vez, ¿no? Sí, efectivamente. Es muy interesante ver cómo en el juego, bueno, en el simulador, cuando les cae comprar algo que no sirve, se enojan, ¡no! Y les pregunto, bueno, ¿realmente en la vida diaria te enoja? ¿Te enoja? O sea, ¿estás consciente de que cuando te compraste los zapatitos nuevos dices, no, es que esto es un gasto? No, es que esto no lo necesito, yo quisiera invertir. No, realmente en el día a día salimos y te topas con un montón de cosas y compras por emociones, ¿no? Que es otro gran tema, ¿no? La inteligencia emocional que nos lleva a comprar, ¿no? Ahora, hablábamos, Edgar, también cuando hablábamos del patrón de la clase media, el tema de la deuda. Yo considero muy importante aclarar que existen dos tipos de deuda, y que si bien cuando tienes un contexto reducido como es el de la clase media, yo diría que te come. Solo hay una deuda. ¿Cómo la utilices? La puedes utilizar de dos maneras diferentes. Ok, me encanta la forma en que lo mencionas. Sí, tienes la razón, porque funciona igual, pero cómo tú la uses es la diferencia. Sí, claro, o sea, al final es una herramienta y que el principio se mantiene. Cómo la utilices, eso ya va a depender de tus capacidades y de las habilidades que lleves desarrollando con el tiempo, porque no son habilidades que de manera inmediata puedas decir, no, pues hoy voy a utilizar la deuda para comprar activos, y te va a salir a la primera. No, es un proceso. No, efectivamente. Es un proceso que uno va aprendiendo, porque si no empiezas en algún punto, jamás lo vas a desarrollar. Es como si quisieras aprender a andar en bicicleta en 5 minutos. No, todos nos caímos. A nadar todos tragamos cloro, entonces... Efectivamente. Para caminar nos caímos muchas veces, ¿no? Sí. Lo mismo pasa con la deuda. Pero sí considero importante que hay dos formas de utilizarla, ¿no? Una ya vimos que es la que... Utiliza la clase media. La clase media, exacto, que es para comprar pasivos, que es para comprar satisfactores, y tiene que trabajar cada vez más horas para poder hacer sus pagos y no caer en incumplimiento. Pero la otra, que es la forma positiva de utilizarla, es cuando tú usas la deuda, pero para comprar activos. Y esto nos sirve muy bien para entrar y platicar acerca de ese patrón, el patrón que todos nos gustaría seguir y tener ese patrón de comportamiento que siguen las personas que son libres financieramente. Sí. Tal vez no es el supermillonario, tal vez no es Steve Jobs, no es Mark Zuckerberg, no lo vas a ver en la revista Forbes tal vez, pero vive bien tranquilo. Sí, efectivamente. Pero hace lo que quiere hacer, y si trabaja, pues trabaja por hobby, por gusto, vive la vida de otra forma, ¿no? ¿Cómo se comportan ellos? Ellos, ¿qué es lo que hacen? Reciben su dinero. Un salario puede ser, un ingreso de negocio puede ser, pero en vez de comprarse chacharitas,
en vez de darse satisfactores a crédito, compran activos, compran cosas que generen más dinero. Como bien dices, no es mágico, no es de que te lo digo ahorita y ya, ay sí, mira, es re fácil. Yo sé que no es fácil, es simple, no es fácil porque requiere un proceso, requiere saber, requiere informarte, educarte. Si vas a usar deuda, que es como se usa positivamente, es para comprar activos. Por ejemplo, una persona de clase media va a usar un crédito hipotecario muy común, muy famoso, que se llama Infonavit. Sale y saca su casa en Infonavit. Sí, cómo no, pues ya tiene su casita, ya no va a pagar rentas. Ya no va a pagar rentas, ¿no? Ya las rentas van a ser para comprarse su casa, ¿no? Claro, ¿por qué no lo hice antes? Sí, efectivamente. Bueno, ahí está. En cuanto firmas el contrato son 40 años mínimos en el tiempo que vas a estar paga un interés. De entrada, los 5 primeros años más o menos son de puro interés. Hay un momento en la vida del crédito en el cual el crédito es más caro de lo que vale tu casa. O sea, viéndolo en serio como negocio es terrible. Ok, y es una forma, ¿no?, de usar la deuda. Y ya, dentro de 40 años tienes tu casa. Pero aparte, durante todos esos 40 años tuviste que estar pagando predial, luz, agua, teléfono, mantenimiento, todo esto, ¿no? Y no la pudiste rentar, no la puedes vender, ¿no? Ni la quieres vender a veces. No, pues es tu casa, es tu patrimonio. ¿Cómo la vas a vender? Edgar, por Dios. Entonces, no. Esa es la forma en la cual la deuda te termina comiendo. Si haces cuentas en esos 40 años, ¿cuánto dinero terminaste literalmente regalándole al gobierno, del que tanto te quejas? A ese le regalaste un montón de lana durante 40 años. Más tu esfuerzo, más tu tiempo, más todo lo que estuviste trabajando y no estuviste con tu familia, con tus hijos, etcétera. Bueno, una persona con un patrón de comportamiento rico, ¿qué es lo que hace? Usa el mismo crédito, no el del Infonavit, pero usa un crédito hipotecario similar en un banco para adquirir una casa, pero esa casa no es para vivir, esa casa es para rentar. ¿Ok? Obviamente en este proceso de comprar para rentar, pues hay muchas cosas, ¿no? Necesitas informarte, la zona, en cuánto tiempo la vas a rentar, en cuánto la vas a rentar. Insisto, es un proceso que requiere más educación, más inteligencia, más recursos. Sí, claro, hay que entender que un pensamiento de una gente que quiere libertad financiera, primero va a ver qué recursos tiene y sobre eso va a empezar a hacer su presupuesto y en ese mismo instante él va a ver y a empezar a informarse qué puede hacer con lo que tiene. Regularmente en los otros dos esquemas mentales que hemos visto suelen gastar más de lo que ingresan. Así es. O suelen gastar todo lo que ingresan. Uh-huh. En este momento, si tú, radio escucha, ya llevas un presupuesto, te estás apegando a tus metas de este año, dices, bueno, el 10% de mi ingreso lo voy a dedicar al ahorro y el otro 10% a hacer un guardado para hacer inversiones, entonces tu pensamiento está tal vez enfocado en una manera que te va a dar de ganar mucho. Pero si en este momento tú no tienes ni siquiera un presupuesto de qué va a hacer con tu ingreso, sino simplemente dices, bueno, ya sé que voy a cobrar el fin de semana, la quincena o al fin de mes, y ya no sé en qué me lo voy a gastar, pero seguramente me lo voy a acabar, entonces realmente ya tienes un problema con alguno de los dos contextos anteriores. Las mentes millonarias regularmente, es lo que dices, no inician siendo millonarios, inician a veces con poco o nulo dinero, realmente. Lo que sí tienen es una disciplina, una visión de dónde se quieren estar y empiezan a informarse, a leer, a preguntar y a perder el miedo al riesgo. Cuando pierdes el miedo al riesgo y cada vez arriesgas, cada vez que haces una transacción, empiezas a ver qué factores son los que determinan que algo salga bien o que algo no salga bien. Las personas de los otros dos contextos regularmente lo que tienen es, no, quiero una inversión segura, sí quiero un activo, pero que sea seguro. Claro, ¿no? Que de inmediato me genere dinero, no tengo problemas, no puedo hacer nada. Que hoy día con internet, con tanta información, no hay algo así, nunca va a existir algo así, pero sí hay formas más fáciles que antes. Hay información. Hay información. Antes para saber
cuánto costaba una casa antes para saber en cuánto la podías rentar, etcétera. Tenías que ponerte a caminar por toda la ciudad. Hoy no. Hoy todo lo puedes ver desde tu computadora. Hoy puedes, en vez de estar viendo videos de YouTube, de gatitos tiernos, sí, ¿no? De todo esto, o de animales graciosos, puedes ponerte a ver un poco de un audiolibro, un poco de educación financiera. Exacto, o investigar en un banco, etcétera. Hay asesores, hay cursos, hay formas de cómo aprender este tipo de cosas que ya te ayudan y que incluso te pueden ir llevando de la mano. Así es. ¿No? El tema está en que muchas veces nos da flojera ver esas cosas. O miedo. No, esto y lo otro. Miedo, desconfianza. Entonces, ¿qué van a decir de mí si pregunto? Ahí otra, típica. Pero bueno, al final el comportamiento es ¿no? Tengo dinero, lo convierto en cosas que generen más dinero. Exactamente. No en chácharas, no en caprichos, no en pasivos, sino en activos. Sí, en sus primeros años siempre tienen un poco de mesura con respecto a los gastos. Sí, no se dan la vida. Efectivamente. Los ricos reales no se dan la vida espectacular al principio, ¿no? Ellos pueden postergar la gratificación, cosa que la clase, que el contexto pobre, para nada, se confunde cosa uno. que el contexto de la clase media, tampoco dice, ya nomás. Es ahora o nunca. Es ahora porque estoy joven, ¿no? Etcétera. Y no ven un poquito más adelante. Esa es la gran diferencia, ¿no? La invitación está a informarnos. Claro. Primero a reconocer y a ser autocríticos. Muchos ven el fútbol, les encanta el fútbol, ¿no? Y no es que el entrenador debería ser autocrítico. No, es que el gobernante debería ser autocrítico. Bueno, nosotros también deberíamos ser autocríticos con lo que hacemos con nuestro dinero mes con mes, semana a semana, día con día, peso a peso que pasa por tus manos. Y siempre se los he dicho, es lo único que decide a dónde va ese peso, somos nosotros. Sí, claro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la mentalidad rica o el contexto rico regularmente tiene asesores. No tienen miedo de preguntarle a gente que sabe o que ya lo ha hecho alguna vez. La clase media, el contexto de clase media o el contexto pobre, sí realmente a veces dice, no, ¿cómo le voy a preguntar? Y si me dice que no. O prefieren hacerlo por sí mismos, ¿no? Sí, exactamente. Quieren ganar la guerra solos, ¿no? Y luego pierden, y luego se genera un miedo, y luego un trauma, y luego dicen, no, es que eso no sirve. Sí, bueno, todas las consecuencias de eso, ¿no? Sí hay que arriesgar, sin embargo es bien importante, sobre todo cuando uno empieza, no es de todo o nada. Exactamente. Así no funciona el tema de... Hay gente que funciona así. Eventualmente puede pasar, pero las posibilidades son pocas, ¿no? Sí, claro. Entonces hay un miedo atrás y hay una desconfianza. Es ir poco a poco, es un proceso. Tal vez empiezo por comprar un libro, a ver eso de qué se trata, a ver qué libro me recomiendan. Igual empiezo a tomar un curso básico de esto, igual me empiezo a empapar. A ver, veo el portal de Forbes, a ver qué consejos tiene. Escucho Billetera Saludable, a ver qué dicen estos dos locos, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Y vas, llenándote poco a poco de información, hasta que puedas hacer algo, ¿no? La primera inversión que les recomiendo en estos años, en esta época de crisis, es ahorrar en plata, ¿no? Y ya lo hemos explicado por qué ahí es una forma relativa. Sí, no tenemos unos programas anteriores donde hablamos de presupuesto, donde hablamos de ahorro y que los pueden checar para que se den una idea realmente de lo que pueden hacer en este momento. Pues ahí está, Edgar. Todos entramos en alguno de estos patrones. Todos nos hemos comportado de esa forma alguna vez en nuestra vida o lo seguimos haciendo. Así es. Y no nos hemos dado cuenta que sería lo peor. Te invito a que reflexiones, te invito a que revises en cuál estás, ¿no? Y dependiendo de eso, ver qué acciones puedes tomar. Sobre todo, deja tú por nosotros, por tu futuro, ¿no? Porque estés bien a mediano, a largo plazo. Claro. En la vida comprada, si bien es cierto, mañana te puedes morir, a lo mejor no, a lo mejor vives otros 40, 50 años. No va a haber seguro social, no va a haber pensiones, no va a haber quien tanto pague, empleo. No va a haber empleo, no va a haber quien pague por todo lo que tú vas a necesitar. Entonces, tomemos acción desde hoy. Edgar, muchas gracias por estar. Gracias a ti, José Luis. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a Fabi, que estuvo en los controles del audio. A esta Mi Casa México Prioridad. Y recuerda, te lo reitero nuevamente, los problemas de dinero, no hombre, esos no se resuelven con más dinero. Se resuelven con un tipo de educación muy, muy especial, la educación financiera. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
Ahora que ya lo sabes, el dinero ya no es el problema. Escuchaste Billetera Saludable con José Luis Arabia Y Edgar Bartolo. Te esperamos la próxima semana con más y mejores consejos. Hasta pronto.